estudiantes, bienvenidos a su clase sobre el enfoque sistémico en tecnología. ¿Qué se entiende? Antes de comenzar el tema del enfoque sistémico, tenemos que definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es un sistema o qué se entiende por un sistema? Un sistema, la definición más exacta es que un sistema es una agrupación de elementos en interacción dinámica organizados en función de un objetivo. Quiere decir, en otras palabras, que un sistema es la unión de componentes, elementos, que forman un todo con un objetivo en común. Digamos que es una definición general y básica de lo que es un sistema. Aquí en la gráfica aparece un esquema de sistema, como ven aquí dice sistema, y aparecen unos componentes. Esos componentes son los elementos que conforman el sistema. Todo sistema tiene una entrada y una salida, que lo explicaremos un poco más adelante en este video, y un sistema requiere de un objetivo o de una función que tiene que cumplir para que sea como tal un sistema. Pero, ¿cómo está conformado un sistema? En un sistema se pueden señalar cuatro partes específicas o cuatro elementos que interactúan. Lo primero son los elementos. Los elementos son las partes del sistema, las partes que forman un todo. Estos elementos pueden ser tangibles o intangibles. Recuerden que tangibles es que se pueden tocar, como son los objetos, las personas, los sujetos o las cosas. Y los intangibles son aquellos que no se pueden tocar, como son los conceptos o las ideas, porque un sistema puede estar formado por objetos o también puede estar formado por ideas o conceptos. La segunda parte es la unión de la interacción y la organización ¿de qué? De esos elementos. La interacción entre los elementos y la organización de esos elementos es lo que posibilita que el sistema funcione. Finalmente, un sistema no tiene razón de ser si no tiene una finalidad o un objetivo. Es decir, el sistema tiene que servir para algo, porque de lo contrario no tiene razón de ser. En otras palabras, el sistema tiene que cumplir una función. Todos los sistemas, ya sean naturales o diseñados por el hombre, tienen que cumplir una función y tienen que tener un objetivo. Algunos ejemplos de sistemas los encontramos en la naturaleza, por ejemplo, como los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, solamente por nombrar algunos. O algunos sistemas que van más allá, como por ejemplo cuando nos han enseñado la respiración en las plantas, de hecho, en la naturaleza, eso que se llama ecosistemas son una forma de sistemas naturales que funcionan en la naturaleza, denominados ecosistemas. ¿Por qué? Porque están en función de la ecología y de mantener las especies. Y ya cuando el hombre ya cuando el hombre crea objetos, casi todos los objetos que ha creado el hombre, aquí por ejemplo les estoy mostrando una bicicleta. La bicicleta puede ser mirada o puede tener una vista como un sistema en la que la persona se sienta, pedalea y ésta se mueve. O sea, la finalidad, por ejemplo, la finalidad del sistema respiratorio, por ejemplo, es que oxigenar la sangre. En un árbol, la finalidad del sistema circulatorio en un árbol es que es, por ejemplo, llevar los nutrientes a todas las partes del árbol. Y la finalidad de una bicicleta, por ejemplo, ¿cuál es? Servir de medio de transporte o de medio de entretención. ¿Cómo se representa un sistema?
La forma más fácil de representar un sistema es mediante lo que se denomina un diagrama de bloques. Aquí tenemos un diagrama, la representación de un diagrama de bloques. Veamos cómo está constituido un diagrama de bloques. Los sistemas se suelen representar simbólicamente por medio de diagramas de bloques. Un diagrama de bloques se representa de manera esquemática. ¿Qué significa esquemática? El esquema no es otra cosa más que un dibujo. Entonces representa de manera esquemática las unidades o fases del proceso. Los procesos es aquello que hace el sistema, como producir, transformar, transportar, almacenar. Y estos se representan mediante bloques rectangulares o algún símbolo similar. Por ejemplo, aquí tenemos una cajita en forma prísmica, en forma de un prisma, o un rectángulo, que representan lo mismo en un diagrama de bloques. Finalmente están las flechas, o sea, de nada me sirve tener un proceso si yo no relaciono esos procesos. Las flechas representan los flujos. Los flujos es decir, lo que circula entre proceso y proceso. Las flechas, los flujos pueden ser de materia, de energía o de información y asimismo es la representación de cada una de estas líneas. Por ejemplo, la línea negra continua representa un flujo de materiales o de materia. Por ejemplo, la línea blanca, la flecha blanca representa un flujo de energía. La flecha discontinua representa un flujo de información y la flecha negra gruesa representa materia y energía asociada. Esta última es muy común verla en procesos químicos, sobre todo en el área de química para representar procesos, se utiliza mucho. Aquí tenemos una ejemplificación de un sistema, de sistemas con un diagrama de bloques. Por ejemplo, mire, todo sistema tiene una entrada, está el sistema, donde se reúnen todas las partes de lo que hace el sistema, que está, de lo que se dijo anteriormente, transformar, convertir, transportar, etc. Tiene una entrada, una salida y un sistema. Si miramos, por ejemplo, el sistema de respiración, si miramos, la cajita representa el sistema, la parte central, que es la respiración, el proceso de respiración. ¿Qué le entra? Hay una flechita negra que representa la materia que es el oxígeno y que sale después de la respiración, el desecho de la respiración que conocemos como gas carbónico. Este es un proceso natural, por ejemplo, ustedes han visto en las diferentes clases de ciencias naturales, pero que aplica muy bien para lo que es la visión sistémica. Ahora, vamos a imaginarnos, yo creo que la mayoría de ustedes han visto en un momento dado una máquina para preparar café. O no miremos una máquina para preparar café. Todos hemos visto a nuestra mamita o a nuestros padres o a un adulto en casa hacer café o hacer agua de panela, ¿cierto? Que es algunas bebidas muy típicas y muy naturales aquí en nuestro contexto. Entonces, aquí tenemos una máquina. La máquina de hacer café puede ser o una cafetera o puede ser la estufa. La estufa, miren, le entra, ¿qué necesita para que la estufa funcione? Energía, en este caso combustible o gas. Necesitamos café, miren los materiales. ¿Sí ven las flechas, la diferencia de las flechas? Materia, esto es energía, estos son materiales y esto es información. Por ejemplo, la máquina cafetera, ¿qué tipo de información necesita? Encender o apagarla con el interruptor, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la estufa, si estuviésemos haciendo, ¿qué tipo de información necesita? Saber que está encendida o apagado el respectivo fogón o la respectiva válvula. ¿Y qué saca? Por ejemplo, la máquina, de una vez hecho el proceso del café, de la chula del café, produce energía en forma de calor, produce la bebida, sale la bebida y sale también información que es, por ejemplo, la bebida ya preparada, el número de tazas que se preparó, etc. Como ven, estudiantes, podemos representar casi todas las cosas, las podemos representar mediante una visión sistémica con entradas, salidas y el sistema en el centro.
Pero entonces, ¿qué es el enfoque sistémico? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Ya definimos que era un sistema. Ahora vamos a definir el enfoque sistémico. Cuando hablamos de enfoque sistémico, significa que debemos que es considerar a todo objeto como un sistema o como un componente de un sistema, entendiendo por sistema, lo que ya habíamos dicho, el conjunto de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articule en la unidad que es precisamente el sistema. Entonces, veamos, por ejemplo, tenemos el proceso, el sistema, aquí he traído la bicicleta, aquí vemos una bicicleta y aquí vemos una persona montada en la bicicleta. Veamos cómo es ver la bicicleta con un enfoque sistémico. Y eso lo entendemos mejor mediante el siguiente diagrama de bloques. Miren los elementos. Los elementos son el conductor, la bicicleta y el suelo. El conductor, la bicicleta y el suelo. ¿Qué necesita? ¿Qué es el conductor que tiene que hacer? Darle energía mecánica a la bicicleta a través de los pedales. ¿Para qué? Para que la bicicleta se mueva, genere energía mecánica, para que se transforme esa energía mecánica o esa energía que la persona está dando al pedalear, se transforme en energía mecánica en movimiento, en energía térmica porque nos produce calor, sudamos y obviamente la bicicleta ruede por el suelo generando también una energía térmica por la fricción. Si ustedes ven recordemos que las flechas discontinuas incluyen, por ejemplo, lo que son los flujos de información. Y las flechas blancas incluyen los flujos de energía. ¿Qué información necesita el conductor frente a la bicicleta? Pues que, por ejemplo, la bicicleta se encuentre de pie, se encuentre en buen estado, los obstáculos que hay en la parte de enfrente, eh, para no ir a chocar con un obstáculo cuando se esté manejando la bicicleta, etc. Y eso es continuo, miren, o sea, eso es continuo, va y viene, va y viene, va y viene. Finalmente, se obtiene de la bicicleta, el conductor al pedalear en la bicicleta obtiene energía mecánica en movimiento que le permite desplazarse sobre el suelo. Yo sé que al principio entender de esta manera un gráfico, entender todo como un sistema puede ser que de pronto no lo hayan pensado. En la guía de estudio preparada para ustedes van a encontrar diferentes ejemplos sobre el enfoque sistémico. Por ejemplo, en especial, por ejemplo, utilizamos en la guía el sistema de transporte. Bueno, ahora para finalizar esta parte, o la segunda parte más bien de este video, es en lo que tiene que ver qué son los sistemas tecnológicos. Entonces, los sistemas tecnológicos, ya con que una frase tenga sistema, ustedes ya deben entender que los sistemas son un conjunto de elementos en interacción organizados en función de un objetivo. Antes de abordar lo que son los sistemas tecnológicos, debemos diferenciar dos tipos de sistemas que existen. Los primeros son los sistemas naturales, como ya vimos, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Los ecosistemas son considerados, por ejemplo, sistemas naturales porque no fueron creados por el hombre. Un ejemplo básico de sistemas desde el punto de vista de la biología son las células. Y los sistemas construidos por el hombre con fines utilitarios son los denominados sistemas técnicos o sistemas tecnológicos, que es en los que nos vamos a centrar en el estudio. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando una cámara fotográfica que ejemplifica lo que es un sistema tecnológico, es decir, un objeto creado por el hombre. Como les decía,
Yo sé que esto puede representar, este concepto puede ser muy amplio y de pronto a veces un poco difícil de digerir, pero para poder entender qué es un sistema tecnológico entendamos, así como los objetos tecnológicos es todo lo construido por el hombre, los sistemas tecnológicos es algo también construido por el hombre. Entonces, ejemplos de sistemas tecnológicos hay muchos. Por ejemplo, aquí en la gráfica aparece una bombilla eléctrica. La bombilla puede ser entendida como un sistema tecnológico. Y aquí hay una presentación, aquí hay un formato de presentación en PowerPoint, entendido, por ejemplo, como un sistema informático. Aquí, por ejemplo, están los elementos de dos personas que pueden estar con, por ejemplo, el pensamiento, generar un pensamiento, generar pensamientos y manifestar los pensamientos, son procesos también tecnológicos, y esos pensamientos se vuelven tecnológicos, pasan de naturales a tecnológicos en el momento en que se materializan. Por ejemplo, aquí aparecen, por ejemplo, unas fórmulas y unas funciones químicas que se están desarrollando, por nombrar alguna de ellas. Bueno, como todo lo que ha sido creado por el hombre, los sistemas tecnológicos también tienen una historia. Los sistemas tecnológicos no surgieron de la noche a la mañana. Entonces, hay una historia alrededor de los sistemas tecnológicos. Los académicos, es decir, la gente estudiosa, esa gente que sabe mucho, estima que el nacimiento de los sistemas tecnológicos se da en una serie de fases. La primera fase se dio aproximadamente entre los siglos XVIII e inicios del siglo XIX y se caracterizó por la búsqueda del mejoramiento de inventos para crear condiciones ideales de vida. Aquí por ejemplo vemos en la gráfica el invento, por ejemplo, del telégrafo y el invento de la imprenta, que fueron inventos que en su momento se construyeron y se mejoraron con el tiempo. Luego vinieron lo que son las invenciones. Posteriormente se dio el desarrollo de las invenciones que fueron probadas para tratar de satisfacer las necesidades de un conglomerado. En este proceso histórico se exploraron las potencialidades de los inventos. Es decir, durante la primera fase se crearon inventos, pero estos no se masificaron, si no llegaban a todas partes. Ya en la segunda parte de la historia de los sistemas tecnológicos, estos buscaban masificarse, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un engranaje, fue base de la máquina a vapor, el invento de la base de la revolución industrial. La siguiente fase se caracterizó por la invención de elementos sociales y culturales para nutrir el sistema tecnológico. Las empresas tomaban los inventos para el manejo de la manufactura y el mercadeo. Entonces, ya por ejemplo, entonces se utilizaban en las empresas, en las fábricas, por ejemplo, se utilizaron bandas transportadoras, se utilizaron elementos de estampación, etcétera, como para masificar eso. El sistema tecnológico maduró y se trasladó hacia los otros ámbitos de la vida diaria. Es en este punto donde se establecen estándares de calidad durante los procesos para la generación del producto. Para ello es necesario seguir un conjunto de normas y leyes. Y es lo que nos lleva a los eh, desarrollos de los sistemas tecnológicos actuales. Ahora veamos qué partes conforman un sistema tecnológico. Como ya les dije, cuando ustedes se encuentren en una frase la palabra sistema, piensen en tres partes: en la entrada, en las transformaciones o procesos y en las salidas. Esto nos lleva a comprender que, como todo sistema, un sistema tecnológico tiene como mínimo, va a tener los siguientes componentes. Un input o entrada. Se le llama input normalmente porque la teoría de los sistemas tecnológicos es una teoría de origen inglés. Por eso la palabra input, que significa entrada. Es el elemento primario que nos permite obtener un producto final. Este se refiere a los materiales utilizados en la fabricación, como son las materias primas, también la energía, la información, productos, etc.
La transformación propiamente dicho, que son los procesos que conforman el sistema. Un sistema tecnológico transforma el input, es decir, la entrada, y trabaja en función de la información que recibe en el input. Es decir, el sistema recibe las entradas y realiza unos procesos de transporte, ya pueden ser de transformación, de transporte, de la elaboración. Es decir, que los procesos convierten o transforman las entradas. ¿En qué? En los output o salidas. Los output es el resultado que obtenemos del sistema, es decir, el fin último que persigue el sistema. Bien, entonces, otras partes que son el control. El control aquí está representado como un flujo de información que va de la salida y regresa a las entradas del sistema. Se conoce en términos coloquiales o en términos comunes como el proceso de retroalimentación. Y finalmente existen los subsistemas. Los subsistemas son esos procesos pequeñitos que están incluidos aquí en la parte central. Son los procesos más pequeños y en función del sistema tecnológico global, pero también cada sistema actúa como un sistema en sí mismo. Por ejemplo, si tuviéramos un teléfono celular que cuenta con cámara, linterna y pantalla táctil, cada uno de estos, la cámara del celular o la linterna o la pantalla táctil, se pueden considerar como subsistemas, es decir, sistemas más pequeñitos de ese gran sistema. Eso es lo que le da el entorno al sistema, mire. Eso es lo que le da el entorno al sistema, donde está contenido el sistema, que puede ser otro sistema más grande o el medio ambiente o lugar donde se encuentra. Los sistemas tecnológicos tienen una clasificación. Esa clasificación en los sistemas tecnológicos obedecen a varias razones. Dos de las razones principales son que los sistemas están asociados a campos de conocimiento que en cada uno son propios de la técnica que involucra. Por lo tanto, para su diseño como para su montaje se requieren conocimientos y capacidades específicas. Eso quiere decir que los sistemas se agrupan los sistemas tecnológicos se agrupan por conocimientos o por grupo de conocimientos. Y la segunda razón es que cada uno de los sistemas como totalidad tienen propiedades, características que dependen de la naturaleza de la fuente de la energía que los motoriza. El funcionamiento de los sistemas depende de sus componentes y de la interacción entre los mismos, así como de causas que producen cambios en las magnitudes. Entonces encontramos, por ejemplo, que existen diferentes sistemas como son los sistemas estáticos, los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos, los sistemas neumáticos, los sistemas hidráulicos, de gestión, informáticos y lógicos.